Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Llámenme Oscar, de Oscar Cruz. Hacia 1850, Herman Melville decidió escribir una novela sobre un hombre que alimenta las ganas de matar una ballena. Todo el espacio y la ruindad de su país pasan por la forma y la esencia criminal de una ballena llamada Moby Dick. En Cuba no tenemos ballenas, mucho menos balleneros, pero sí mortíferas especies que suelen alimentarse de los peces más pequeños. No soy un criminal. Tampoco me entretienen los rodeos de Melville, pero bien me subiría a algún pesquero solo por matar a un ejemplar de estas especies. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa Edwin Solórzano. Después de haber realizado un recorrido por las letras y las brevedades del pueblo gitano, hoy nos encontramos nuevamente con la modalidad de entrevista para escuchar la voz del escritor cubano Oscar Cruz. Escuchábamos al inicio del programa un poema de nuestro invitado. Pero, ¿quién es Oscar Cruz? Dejemos que sea él mismo quien se presente y a la par nos cuente lo que para él significa este asunto de las brevedades o también llamadas formas breves de la literatura. Un saludo a todos los radioescuchas de Brevísimo. Mi nombre es Oscar Cruz, nací en Santiago de Cuba en 1979 y resido todavía en esta ciudad. Me gradué de Historia en el año 2003 y desde 2005 trabajo como editor en Ediciones Santiago. Desde el año 2009 codirijo junto al poeta José Ramón Sánchez la revista literaria La Noria. Bueno, las brevedades o formas breves de la literatura han sido significativas y de mi interés desde los comienzos. Entiendo por ellas aquel texto que se precipita sobre el final, una especie de súbito o de latigazo que tiene su origen, como todos los textos literarios, en la mente del autor, pero que a diferencia de los textos más extensos, generalmente los textos extensos son épicos, son textos que vienen ya como una condensación de ideas, como una síntesis de ideas que se expresan de esa manera unitaria y veloz y que a la vez constituyen como un corrientazo en la mente del lector. Oscar, usted es un reconocido escritor de poesía. Háblenos un poco de esa idea de la brevedad en la poesía. Los poemas breves, en el caso de son los textos que más he podido escribir, fundamentalmente en verso, son textos donde el principio y el final se confunden, apenas se evidencia un desarrollo. La variedad o posibles temas que se abordan dentro del poema se sacrifican por la unidad del texto. Son textos que nacen y prácticamente en un breve lapso de tiempo se precipitan al final. Poemas como el haiku, el epigrama, la copla, los sonetos, las décimas o los propios poemas en verso libre son textos que omiten, digamos, los antecedentes o las circunstancias que llevan a él y van hacia el objeto directamente, van a perseguir el objeto que quieren mostrar o el resultado que quieren mostrar en un espacio breve, digamos unas pocas líneas. No admiten generalmente adjetivaciones ni descripciones fatuas y buscan, como le había dicho, concretar un cierre que generalmente es un cierre sorpresa o un cierre que abre la puerta a diferentes interpretaciones del lector.
Generalmente los poemas breves tienen un cierre o sorpresa o un cierre desconcertante. Ganadería urbana, de Óscar Cruz. La ceba de toros en Santiago ya comienza a progresar. Más de 30.000 cabezas fueron exhibidas este año. Dicen que es producto del cariño y el king grass, una caña milagrosa que deleita a las mujeres. El cambio más notable se percibe en las calladas, cada día más dispuestas a rendir y cooperar. Hermoso trabajo es la ceba de toros, me dicen. La bronca está pactada. Guapos que antaño tuvieron el gobierno de la gleba se niegan a aceptar el nuevo orden, un orden implantado por puticas con poderes. Santiago de Cuba, erótica ayer, errática hoy, calórica siempre. Aquello que antaño fue de héroes, hoy nuestras puticas lo convierten en bellas plantaciones de king grass. Óscar, hablemos ahora un poco sobre lo que usted piensa en relación con el boom que viene tomando actualmente el tema de la brevedad. En los últimos tiempos ha habido un boom de la brevedad, fundamentalmente en América Latina, aunque también en la literatura que se hace en Europa se ha adoptado esta forma, podemos llamarle también fragmentos, fragmentaciones, y creo que responden a una modificación que indudablemente ha generado en los individuos el desarrollo de la ciencia y la técnica, el uso de celulares, dispositivos electrónicos en sus más variadas formas, y como el hombre contemporáneo está abocado al uso de estas tecnologías, ha simplificado la manera en que se entienden los textos literarios, y a la vez la propia urgencia del mundo contemporáneo lleva a las personas a una economía de su tiempo, producto de las mismas pendencias, de la misma agitación y de alguna manera de la velocidad del mundo contemporáneo. Una velocidad que indudablemente se ha triplicado con respecto a la velocidad de hace 20 años. Creo que de alguna manera ese desarrollo científico-técnico de las tecnologías ha modificado la manera en que el hombre contemporáneo lee, la manera en que escucha y la manera en que concibe sus textos. De ahí a que muchos autores adopten estas formas breves como un vehículo para poder atrapar a los lectores y hacer que estos, no ya de manera aburrida o tediosa, se adentren en esos largos tiempos narrativos que suelen ser a veces farragosos y difíciles para leer y sostener en el tiempo. Las brevedades son textos que tienen justamente esas bondades: poder leerla, cerrar el libro, volver sobre ella o sencillamente pasar a otra sin tener que ejercer marcadores, doblar páginas u otra modalidad que permita dar continuidad a la lectura. Óscar, ya usted desarrollaba un poco la idea de la brevedad en el marco poético, pero ahondemos por favor un poco más en esa relación. La poesía, fundamentalmente, es una de estas formas también de la brevedad, igual que la narrativa, y creo que todas estas formas que llaman microrelatos, microficciones, formas breves, son formas de la poesía en sí, porque justamente la prosa tiene una función explicativa, tiene una función más descriptiva que la poesía. La poesía es justamente ese instrumento, esa herramienta que busca la eficacia, la concentración, que busca la tensión del lenguaje, llevar el lenguaje a un máximo de tensión y extraer de las palabras, extraer de su música, extraer de su potencia un resultado concreto y positivo, todo lo contrario de la prosa, aunque hay autores que tienen una gran dosis de poesía en su prosa y esto de alguna manera suspende su trabajo por encima de otros. Actualmente uno encuentra que en las novelas que de alguna manera encuentran una repercusión porque tienen un trasfondo importante en el mercado,
o autores que son significativos han adoptado esta nueva forma de, digamos, de textos fragmentados, de textos breves y textos que llevan a una lectura más concentrada. Lo que no quiere decir que las otras formas no sean válidas, pero sencillamente ha ocurrido una modificación a nivel cerebral en los nuevos individuos y se está asumiendo una nueva cultura de aproximación al texto literario y en sentido general a todos los textos impresos que forman parte del paisaje de la vida urbana y del hombre contemporáneo. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. So Intensivo, de Óscar Cruz. La cría de patos en mi país no está prohibida. Cifras oficiales anuncian la crecida de esta especie a más de 1 millón. Los patos son animales domésticos, alegres y leales. Se sientan en el césped junto a ti picoteando la hierba. A mi abuelo no le agradan. Dice que solo saben torcer el cuello y soltar horribles cuacuás. Después de comer, dejan una línea de mierda en el jardín. Ciertamente, dan mucho trabajo, pero también resultan animados. Nunca compartí la angustia de mi abuelo con los patos. Lo que pasa con ellos es que nunca perduran. Es decir, no importa la crianza, ellos vuelven a su estado y dejan a la gente que los crió. Es una verdad que empaña la experiencia que uno ha tenido con ellos. Pero como he dicho, son alegres y leales. Solo que llega el momento en que vuelven a su estado. Se suben al soporte más alto del jardín y sin mirar la cara de mi abuelo, comienzan tranquilos a cagarse. Hemos estado escuchando a lo largo del programa, en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano, poemas de nuestro invitado del día de hoy, el escritor cubano Óscar Cruz. Maestro, hablemos ahora de esos autores que le han marcado a usted en el ámbito de la poesía. En la poesía, los autores que me han marcado de alguna manera son muchos. Generalmente han tratado de abordar diferentes formas de la versificación. Por ejemplo, en Vallejo, que es un autor de cabecera, tiene textos breves que son de una excelencia sin igual, pero también tiene textos extensos, donde la épica ocupa un lugar importante. Es significativo también decir que en los textos breves generalmente la épica queda abolida, todo lo contrario del poema extenso, que generalmente tiene una épica marcada. Y en autores como por ejemplo Darío, que es un autor que también admiro y es un autor de cabecera para mí, hay unos sonetos brutales, modélicos, y también hay unos poemas extensos, modélicos. Está José Martí, sin duda, un poeta también de cabecera, donde hay unos poemas breves, unas cuartetas que son también impresionantes, modélicas, y también están los poemas breves, los poemas extensos, en verso libre, que son también admirables. También está Guillén, o están los poemas breves de Pound, con alto nivel de humor, de cinismo. Hay textos breves también que me marcan, de T.S. Eliot. Estos poetas que admiro, que son generalmente los mismos poetas de siempre. Uno termina siempre quedándose con un puñado de poetas, aunque lea de todo y a mansalva, no se queda con un puñado de poetas que son los que están acá a mano. O por ejemplo los poemas breves de Miguel Hernández o de Rimbaud, por ejemplo, son sin lugar a duda una escuela. Ahí uno puede hacer un trabajo de excavación que siempre va a rendir fruto a la hora de la versificación, de la concreción y de la potencia de las ideas. Óscar, cuéntanos por favor cuáles son los temas que transversalizan tu trabajo poético y literario.
En el caso de mi trabajo literario, los temas fundamentalmente son dos. Hay una mirada interior hacia la familia, la niñez, el entorno doméstico, ese panteón familiar que a veces queda en un plano soterrado y que no muchos autores son capaces de exponer por el nivel de gravedad que significan para uno. Esa primera línea o filón de trabajo queda expresado de los primeros libros. Quizá del primer libro, el segundo, hay un intento de esbozo de este material. Y una segunda línea poderosa es hacia afuera, hacia la sociedad, lo político, el papel del sujeto en la sociedad contemporánea, abocado a enfrentar las vicisitudes, las idioteces, la falta de raciocinio, de sentido común de las personas que dirigen el mundo, y también no solamente de las personas que dirigen el mundo, sino de las personas que lo componen, porque indudablemente estas personas que toman el poder y que rigen la idiotez contemporánea son el resultado del pueblo, emergen de ahí, de ese fermento y de esa masa ácida que luego padece esos engendros que logran hacerse del poder. Esa preocupación por ese proceso, por esa cadena de brutalidades y de idioteces que llevan a la guerra, que llevan a los bloqueos, a los genocidios, a hacerle la vida más difícil a las personas, me ha preocupado no solamente a nivel de país, sino a nivel global. Creo que es un problema global que le incumbe a casi todos los autores que tienen un poco de sentido común y utilizan su literatura para generar mala conciencia, o por lo menos para llamar la atención sobre los problemas del mundo contemporáneo y un poco ayudar a personas a mitigar esa situación. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Forever. La tarde en que Margela murió había pasado frente a mí en una china y destruida bicicleta. «Estoy pa' tu cartón», me dijo, y continuó sonriente por el centro de la calle. Cuadras después, un silo de concreto le pasaba por encima, borrando de golpe su belleza. Casi difunta, llegó al hospital. La bella, al parecer, tenía líos con el mundo. 5 personas asistimos al entierro. Su padre, su madre y 2 hermanos que hablaban todo el tiempo sobre pesca. Guantánamo, escrito. Cuando supe que en la base matan con dry boarding, muerte por asfixia, pensé en los reclusos talibanes yemenitas que allí estaban. Pensé sobre todo en mi hermano José, que no es un talibán ni un yemenita, pero vive en el Caribe, un reparto muy distante de la base. Pensé, y no lo niego, en mi hermano que muere diariamente por asfixia. Con estos 2 poemas que escuchábamos en la voz de nuestro invitado, creo que nos queda muy claro las temáticas de su poesía. Maestro, cuéntenos ahora sobre ese proyecto literario llamado la revista La Noria. La revista La Noria, desde sus orígenes, en estos 15 años de trabajo, ha tratado de darle un cupo importante a la brevedad, ya sea a través de la poesía, a través también de la narrativa, o también a través de textos transgenéricos que no son ni poesía ni narrativa, también a través de textos críticos donde la brevedad se hace vigente. Hay algo significativo, y es que me parece que con el tiempo los autores que van alcanzando algún tipo de entrenamiento, de lectura, algunos le llaman a esto oficio, la tendencia es ir hacia la brevedad, la tendencia es ir hacia una simplificación, hacia una economía del lenguaje, de las ideas, hacia un proceso de clarificación, de expresarse de la manera más directa, más contundente y más transparente posible, evitando el fárrago, evitando uno de estos pecados horribles que es el aburrimiento, evitando la pereza y buscando siempre la manera de activar, de no dejar ileso al lector, inquietarlo, mortificarlo, sacarlo de su zona de confort y devolverlo a un proceso de riposta con respecto a la realidad y a lo que acontece. Óscar, sé que también ejerces la docencia en Santiago de Cuba. ¿Cuál crees que debería ser la relación de las formas breves de la literatura con el asunto educativo?
Las brevedades podrían ser utilizadas de diversas maneras en el ámbito formativo, pedagógico de las personas. Desde las primeras edades, pienso que si los niños tuvieran acceso a textos clásicos de nuestros autores más importantes desde edades tempranas, creo que le cortaríamos un gran trecho a la idiotez imperante. En vez de promover formas, digamos, destructivas, como es cierta zona de la música urbana contemporánea o ciertas zonas patéticas del arte contemporáneo o de algunas formas de cine horrible contemporáneo, si pusiéramos a disposición de nuestros niños poemas de autores clásicos, de autores contemporáneos, de una manera original, aprovechando las nuevas tecnologías, creo que esto, sin lugar a dudas, ayudaría a construir a un individuo hacia el futuro más despierto, con un nivel de creatividad más alto, menos propenso a ser engañado, a ser idiotizado, y tendríamos un individuo más combativo, menos pasivo ante las circunstancias que lo asedian. Esto lo he pensado muchas veces, incluso creo que en los negocios, en las cafeterías, en los emprendimientos y también en el paisaje urbano se da poco espacio a la poesía en su forma breve, que justificarían una sociedad más ordenada, más creativa y más consciente del valor que tiene en estos momentos para las personas no ser engañadas, no ser avasalladas, manipuladas, llevadas y traídas. Y creo que no es de interés de los gobiernos que esto ocurra, pero sí podría ser de interés de las personas que dirigen las instituciones pedagógicas y culturales, de hacer una fuerza porque esto ocurra y hacerlo funcionar. Escuchemos, antes de terminar este programa, otro par de poemas de nuestro invitado del día de hoy. El poder. Si me fuese concedido el poder que antaño poseían generales y doctores, y que hoy es conferido a funcionarios y ladrones, no querría para mí autos potentes, casa en el lago, ni una retahíla de mujeres. Querría designar a 6 o 7 que conozco con los cargos subsiguientes: ministros, asesores, agregados y enviados de buena voluntad. Les pondría en sus agendas muchos viajes y también algún dinero, solo por el hecho de no encontrármelos jamás. Extrema derecha. Si Ucrania cae, digo, es un decir. Si cae, no me interesa. Si Rusia cae, digo, quiero decir, si cae con esa fuerza más sobre los cielos de América, no me interesa. Si Estados Unidos cae, digo, quise decir, si cae con esa pinta y más, no me interesa. Puedes declararte un lenguaraz, masturbarte con la extrema y la derecha. Tarde o temprano entenderás, no les interesas. Gentleman, querrías ser tú mismo y nunca merodear en 4 patas como sacan a pasear a los que huelen. Y si hablamos de valor, miedo creíble, presumes de una vedette que masca sin babear y muerde. No eres pobre, sino un pobre y resentido detrimento. Vano es tu canto y vano tu silencio. Sonríe y posa de perfil, lo haces bien. Y claro, si te pagan por ladrar, entonces ladra. El foso. Esperabas que yo sobreviviera y yo sobreviví. La vida que me dabas no era buena, pero algo entre tus piernas, sí. Tenías el don de aliviar los días miserables de cualquiera. Odiar fue mi sustento, amar una virtud que no conocía. Me tumbaba a majaciar, a darme filo, un tigre que entrenado por idiotas se encargó de encaminarse en el arte del trapecio. Si estás en el fondo, deja de cavar. El baile y los que bailan son lo mismo. Los que puedan arrasar, arrasen. No te conduelas, compadece a los que adoran y se quejan, a los que siguen mansamente instrucciones de su Dios.
Levanto la vista y solo veo una piara de tristes chachareando sobre cómo fracasar. Ya sé que habrá cuchillas y uñas que se encarnan y gente desgraciada que procura ser así. Los que lleguen primero, despáchense. He cultivado mi insolencia con alegría y con terror. Soy el mismo tigre manso que perece en su caverna. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, especialmente al escritor cubano Óscar Cruz, por todos sus aportes y por su generosidad para con nuestro programa. Un agradecimiento a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.